Muy buenas a todos, mi nombre es Sara Álvarez Bello, soy estudiante de Ingeniería Física de tercer semestre en la Universidad de AFIT y hoy les voy a presentar una de las primeras prácticas en un grupo de 4 prácticas en total para mi módulo de elementos finitos. En este caso nosotros vamos, como primera práctica, voy a presentarles esta geometría de estructura. En este caso, como podemos ver, tiene 6 elementos, 6 nodos y 9 elementos en total. En este caso nosotros podemos ver que el eje coordenado es, pues lo podemos denotar como A siendo x0 y E siendo y0. En este caso este punto acá sería el punto de origen. Entonces, teniendo eso en cuenta, podemos pasar al programa. Bueno, además de esto, podemos ver que en el eje, en el punto o en el nodo A y D, tenemos condiciones especiales para hacer el análisis. Y en el punto A, F y E tenemos unas fuerzas que van a ser importantes de identificar para hacer el análisis estructural. Una vez en el programa podemos rescatar de la interfaz que en el lado izquierdo tenemos todos los análisis posibles que se pueden hacer en este programa. En este, por ejemplo, está el modal, está el análisis estructural, está el armónico, etc. Entonces, en este caso, nosotros vamos a seleccionar el análisis estructural con clic sostenido, lo llevamos hasta esta casilla. Esperamos un poco y nos encontramos con un listado de quehaceres en donde pues van a ser, al realizarlos, va a ser posible hacer un correcto análisis para esta pieza. Entonces, como en este caso, en el ítem número 2, tenemos para seleccionar el material. Una vez abierto con doble clic podemos ver las propiedades del material por este lado izquierdo y aquí más materiales, no, pues más propiedades. Y por este lado podemos adicionar más materiales para utilizar en este sistema. Sin embargo, el acero estructural es el predeterminado siempre y siempre se va a tener. Como vamos a usar el acero predeterminado, el material predeterminado, vamos a seguir con la geometría. En este caso damos clic izquierdo y vamos a abrir nuestro programa. Una vez abierto nuestro programa para la geometría, tenemos que seleccionar en este lado izquierdo los ejes coordenados posibles. En este caso estamos usando el eje coordenado YX, que sería este primerito. Y aquí lo podemos ver como está aquí en 3D, tenemos que cambiarlo para que se vea en 2D. Entonces podemos darle Look at Face para que se vea correctamente y sea mucho más fácil colocar nuestros puntos, que será el primer paso a realizar para la geometría. En este caso, los puntos serían equivalentes a los nodos a colocar. Entonces le damos a la aplicación de punto y una vez abierta la sección para colocar los puntos, tenemos que colocar la forma manual para colocar los puntos. Una vez esto, podemos ver los ejes de coordenadas a los que podemos ingresar las condiciones, pues las posiciones del punto. Para volver y hacer un recorderis a la ubicación de cada punto, cada nodo, podemos ver aquí en la figura donde está todo dividido. Y simplemente tenemos que colocar en la casilla cómo sería la coordenada, ¿cierto? En este caso, para el primer punto, el X sería 0 y Y sería 1.8. Bueno, sería 1,8, disculpen. Y Y0, Z0, perdón. Además de esto, siempre tenemos que dar a generar punto para que se pueda colocar o generar en el sistema para la geometría. Entonces, este proceso se seguiría haciendo para cada uno de los puntos. Por ejemplo, en este caso, para colocar el punto número 2, simplemente volvemos a colocar la opción de colocar manual. Colocamos, por ejemplo, acá en X sería 1.2 metros y en Y sería 1.8 metros nuevamente. Y en Z 0, ¿cierto? Porque se están manejando las dos dimensiones. Entonces le damos a generar
y ahí estaríamos llenando todos los 6 nodos que necesitamos. Una vez con todos los nodos puestos, continuamos. El segundo paso a seguir sería colocar las líneas guías o las barras con las que están conectados los nodos, en este caso los elementos. Para colocar estas barras, primero podemos acercar un poquito, le damos a Concept y ahí podemos seleccionar la línea. Una vez seleccionada, podemos simplemente cambiar esta forma. Cierto, la primera no es muy recomendable, puesto que habla de que todo sea de una misma manera, y la segunda, que es la que vamos a usar, es para que nosotros podamos usar de diferentes maneras todo. Entonces, en este caso, vamos a seleccionar esta para que, según nuestra figura, vamos a tener la parte de afuera con una característica específica y la parte de adentro de los elementos con otra característica específica. Para esto podríamos utilizar esta forma. Entonces no sería añadir material, sino sería la otra. Entonces con clic sostenido se van juntando cada una de las líneas. Este primer conjunto de líneas sería la parte externa de la figura, y no olvidemos seleccionar la opción correcta, le damos generar y ya tendríamos las líneas. Después volvemos a dar concept, otro conjunto de líneas, y llenamos las que están por dentro, las que están en forma de zigzag. Le damos generar nuevamente. Y gracias a tener dos conjuntos de líneas nos surge un problema, puesto que ahora están superpuestas, entonces pues los nodos están superpuestos. Entonces, para remediar este error, vamos a hacer que estos dos conjuntos de líneas se vuelvan uno. Entonces, para esto le damos clic izquierdo y formar parte. De esta manera ya tendríamos un conjunto completo de líneas y ya todo no estaría superpuesto. Esta sería la figura correcta. Después de este paso, lo que vamos a seguir será para hacer la sección transversal de las figuras. En este caso, como tenemos dos partes, entonces aquí esta sería la característica individual que se tiene para la parte externa y la parte interna. Para la parte externa sería la parte, la zona, el área transversal L, y para la parte interna sería la rectangular. Entonces, para este caso en específico, vamos a cambiar las dimensiones de la parte rectangular. En este caso, como están en metros, es un poco más difícil de usar, entonces vamos a cambiar las unidades a milímetros, dándole aquí clic en Unit y cambiándolo a milímetros. De esta manera se nos hace mucho más fácil cambiar las unidades de justo esta sección transversal. Una vez teniendo esta sección transversal definida, podemos seleccionar las líneas y determinar qué sección transversal se requieren. Entonces, en este caso, el conjunto de líneas 1 tendría la sección transversal L, y el segundo conjunto de líneas tendría el rectangular. Visto de esta manera, es difícil concebir cómo se verían bien las secciones transversales. Entonces, para que se puedan ver de mejor manera, vamos aquí en View y vamos a darle esta opción para que nosotros podamos ver cómo se verían las secciones transversales. De esta manera se ve muy poco estético, sin embargo podemos ver cómo son. En este caso podríamos quitar, por ejemplo, esos ejes coordenados que tienen esos nodos y cambiar la orientación de la sección transversal L para que quede con más estética. Una vez teniendo esta geometría lista, nosotros podemos cambiar y continuar con nuestro análisis. Entonces, cerramos aquí y vamos a nuestro listado. Una vez hecho, nosotros ya tenemos nuestro análisis estructural aquí abierto. Es un poquito difícil de ver, pues las líneas son totalmente blancas, pero
ahí más o menos se logra ver un poco. Aquí para ver cómo está la interfaz de esta aplicación ya como tal, tenemos la geometría ya hecha, el material seleccionado anteriormente, tenemos las zonas transversales o sección transversal, tenemos los ejes coordenados, las conexiones de muelle o resorte y el mallado, que es el que vamos a realizar a continuación. Sin embargo, antes que todo tenemos que cambiar el tipo de línea que tenemos. En este caso está en BIM y ahora le vamos a cambiar a Link. Entonces ya sería para ambos conjuntos de líneas. Después, para el mallado seleccionamos todas las líneas que tenemos, hacemos un phasing y nos da este tipo de mallado. Entonces son como las divisiones que tiene cada elemento. En este caso pues son muchas divisiones, pero no son requeridas para esta práctica, entonces tenemos que cambiar todas esas divisiones a una. Entonces podemos cambiar en esta parte izquierda inferior de esa configuración. Cambiamos el tipo de línea y ya tendrían una, que son las ideales para esta práctica. Aquí podemos subir o bajar el número de líneas, sin embargo, como dije, solo se necesita una para esto. Generamos y tendríamos este tipo de mallado. No parece mucho, pero simplemente es porque solo se tiene una en específico. Ahora pasamos al análisis estructural, que sería en donde colocar los puntos o las condiciones de la estructura o desplazamiento de nuestra figura. En este caso, primero vamos a colocar las restricciones que se pueden encontrar en Displacement para colocar las condiciones de movimiento para cada nodo. Asimismo, también podemos colocar las fuerzas mucho más fácil. Vamos a desarrollo, seleccionamos Displacement y aquí podemos seleccionar el filtro de vértice para seleccionar el nodo en específico. En este caso comenzamos con el nodo A y podemos cambiar en esta parte inferior cómo serían los desplazamientos. En este caso, como ese punto es totalmente rígido, simplemente se colocan todas las coordenadas en 0. Asimismo, para el punto D, que sería ese último, esta restricción de desplazamiento sería en X. Entonces, para los demás coordenados o ejes coordenados sería free o libre. Algo muy importante para tener en cuenta a la hora de escribir estos desplazamientos son aplicarlos a la hora, pues antes de colocarlos o determinar el desplazamiento o agregar más, para que se haga efecto esa restricción o condición. Ahora bien, una vez teniendo los desplazamientos, podemos colocar las fuerzas. Aquí en desarrollo tenemos force, seleccionamos las fuerzas. En este caso todas las fuerzas están en vectores, entonces tenemos que pasarlas a componentes. Una vez en componentes podemos seleccionar primero el punto en donde va la fuerza y después colocarla según los ejes de coordenadas hacia qué dirección va. Entonces, una vez teniendo esto en cuenta, ya podemos modificar o agregar todas las fuerzas que tenemos. Tenemos que aplicar y posicionarla cada una independientemente. En este caso, en el nodo A serían 3 kilonewtons, para el nodo F serían 2 kilonewtons y para el nodo D serían 1 kilonewton. Entonces en este caso serían 1000 newtons. Como son negativos, es decir, van a dirección contraria que el eje de Y, entonces la dirección es hacia abajo. Entonces es algo importante para colocar una vez están en los componentes de las fuerzas. Después de colocar esas condiciones como fuerza y desplazamiento, vamos a solución y seleccionamos el análisis que queremos hacer. En este caso sería deformación total. Una vez tenemos la deformación total, le damos aquí en solución y ya tenemos
nuestra solución de deformación total respecto a las condiciones de estructura que colocamos en un inicio. Para ilustrarnos mejor de cómo sería esta deformación, podemos darle play acá y así ver específicamente cómo se mueve toda la estructura según las fuerzas que les colocamos. En este caso podemos ver, por ejemplo, que en el punto A, que es el donde tiene más restricciones, la deformación es mínima y en los demás es mucho más grande. Una vez teniendo todo ese análisis estructural ya formado, vamos a hacer el análisis modal. En este caso colocamos el análisis modal con respecto a la solución, ¿cierto? Para que todo esté ligado. Eso quiere decir que la información del modelo, geometría y material son directamente, pues pasan directamente al análisis modal. Y el de soluciones es una de las partes con las que se va a dirigir ese análisis modal. Entonces le damos doble clic en Setup para abrir el análisis modal. Ya para tener en cuenta estos análisis modales son para determinar las frecuencias naturales y los modos de vibración de un objeto o estructura en este caso. Esto es de vital importancia puesto que estas frecuencias son para el estudio de las estructuras que se ven envueltas en vibraciones constantes y pueden ayudar a determinar hasta los puntos de fractura y la propagación de los mismos. Estas frecuencias explican o dan a entender la cantidad de esfuerzo que soporta la estructura. Estas frecuencias también se pueden llamar frecuencias de resonancia. Y pues, es bastante importante para estos estudios de materiales, de estructuras. Una vez teniendo esto en cuenta, vamos a solucionar el sistema modal para recibir todas las frecuencias naturales que se tienen de él. Algo que se me olvidó mencionar y que pasó muy desapercibido fue que uno de los desplazamientos o condiciones de desplazamiento que tenía nuestro sistema era movimiento cero en Z, en todos los ejes Z, en todos los nodos. Esto es de vital importancia pues nuestra figura está en 2D, entonces impedir que haya desplazamiento en esa parte es importante. Entonces, para volver a explicar un poquito cómo se hace, simplemente se hace un nuevo displacement, se seleccionan todos los nodos y se coloca en 0. En el eje Z se pone 0. De esta manera nunca va a haber movimiento ahí, se restringe. Entonces sería una restricción adicional y que implica o que fue implícita para nuestra figura 2D. Además me adelanté un poco y tenemos que tener en cuenta que para nuestro análisis modal nosotros podemos determinar el tipo de deformaciones o cuántos modos de deformación se pueden obtener. En este caso nosotros seleccionamos 6 métodos o formas de deformación. Entonces aquí en este caso, aquí se puede ver el número 6 y como resultado tenemos los 6 modos de deformación. Cada uno puede ser, no sé, una forma diferente de expresar estas fuerzas. Se puede ver en video de esta manera. Aquí abajo podemos ver cuáles son sus frecuencias naturales, el movimiento de los mismos. Y así con cada modo de deformación. Con esto terminaríamos este primer análisis modal, pero nos vamos a hacer otro análisis modal. En este caso lo vamos a hacer con los resultados de la solución, o mejor dicho, a partir del modelo. Esto pues vamos a realizar próximamente una comparación con los gráficos para hacer una gran conclusión respecto a esto. Una vez abierto nuestro programa, tenemos un sistema muy similar al que teníamos anteriormente con el análisis modal principal, pero con este, como les dije, solo vamos a tener en cuenta los desplazamientos para ver qué son las cosas que influyen realmente con las deformaciones modales. Entonces, en este caso,
seleccionamos casi individualmente cada uno de los desplazamientos o condiciones de desplazamiento y las bajamos para nuestro segundo análisis modal. Una vez ya pasamos todos los desplazamientos, le damos a solucionar y tendríamos unas frecuencias naturales. Estas frecuencias naturales las podemos comparar con el análisis modal principal o el primer análisis modal para ver cuáles son sus implicaciones. Al seleccionar solamente uno de ellos que tiene básicamente las mismas frecuencias, podemos notar que esos resultados son casi equivalentes, tienen muy pocas diferencias, sus diferencias son de centímetros, pues no de centímetros sino de decimales muy pequeños. Entonces simplemente podemos concluir de esto que para los sistemas modales no influye las fuerzas que son sometidos, sino más bien que solo influyen las geometrías y las condiciones de desplazamiento que se tienen, además de las masas y el material del sistema. Una vez teniendo esta conclusión, podemos finiquitar nuestra práctica de hoy y un saludo para todos y muchas gracias.